Así es, mis queridos alumnos y alumnas del primer año de secundaria, vamos a desarrollar el tema Técnicas de Estudio, parte 2. Ya la semana pasada teníamos el objetivo fundamental de este tema, que es que ustedes como estudiantes identifiquen, pero no solo eso, que también analicen los hábitos y técnicas de estudio que pueden contribuir al cumplimiento de sus plan de estudios, que pueden contribuir a alcanzar sus metas. Como les decía hace un momento, en realidad, eh, la meta no es solamente sacarse buenas notas, que de por sí eso puede ser gratificante para ustedes, para sus padres. Lo más importante es que ustedes formen un perfil de estudiantes que los va a acompañar toda su vida, pues esta vida es de constante preparación y es necesario que instalemos hábitos, buenos hábitos, para que contribuyan a nuestro desarrollo. Las mejores técnicas de estudio. Vamos a hablar de algunas que son consideradas las mejores técnicas de estudio. Vamos a mencionar la más importante, que es la lectura. La lectura es importantísima, jóvenes. Por eso es que debiera ser un hábito en ustedes. Practicar lectura todos los días. La lectura te va a permitir tener una lectura más rápida, pero también una lectura atenta, porque no se trata solamente de leer y leer, sino también de comprender lo que estás leyendo. Comprender lo que estás leyendo se logra a través de la práctica. Entonces, y no solamente te va a servir como estrategia o técnica de estudio, sino también te va a ayudar a comprender otras áreas, como por ejemplo las matemáticas. Las matemáticas, el área de las matemáticas es muy importante cuando tú tienes una buena lectura y comprendes lo que estás leyendo. Entonces, te va a ayudar y te va a facilitar en muchos aspectos, como en la matemática, te decía. Entonces, la lectura es una buena técnica. La lectura rápida, la lectura atenta. A través de la lectura puedo anotar al margen, de preferencia al margen izquierdo, que no se confunda, porque el margen derecho puede confundir, mejor el margen izquierdo. Leo un párrafo, y después de leer extraigo la parte más importante, la idea principal, algunos nombres, algunas fechas, entonces puedo yo sacarlo al costadito. Entonces, esto es producto de una buena lectura. El subrayado. El subrayado también consiste en poner una raya debajo de la palabra que consideramos importante en un tema. Ahora, a lo mejor ya no es subrayado, puede ser un resaltado, ¿no? Puedes pasar un plumoncito, etcétera. En realidad, lo que se busca con esto es que, habiendo tenido una lectura previa, tú trates de resaltar aquellas ideas principales del texto. Esto te va a permitir que en una próxima oportunidad tú vuelvas a ver el tema, ya sea el libro, el módulo, el cuaderno, vuelvas a ver el tema y con solamente leer las partes, las ideas subrayadas, tú puedas entender y recordar lo que en ese momento leíste. Entonces, es en vano si tú solamente resaltas palabras aisladas, ¿no? Por ejemplo, a ti te parece importante una palabra y la resaltas, pero si esa sola palabra no dice nada, en vano está subrayada. Tienes que subrayar aquellas ideas principales. Eso es lo más importante en el subrayado. Bien, acá nos dice qué es lo que se debe subrayar: las ideas principales, las secundarias, los datos, fechas y nombres importantes y los términos técnicos que luego deben ser absueltos o resueltos con la ayuda de un diccionario. Las respuestas a las preguntas del examen preliminar. Entonces, esto es también algo que tú puedes ir subrayando, ya que cuando recibes clases, en muchas ocasiones los maestros, las maestras te dicen qué es lo que les interesa que ustedes aprendan. Entonces, esto vas anotando y subrayando en tu cuaderno o módulo de trabajo. El esquema es un gráfico del subrayado. Si en un tema ya tú has subrayado las ideas importantes, va a ser mucho más sencillo que de ahí tú puedas
elaborar un gráfico que contiene en forma resumida las ideas principales del texto. Ahora, el objetivo del esquema es obtener una visión conjunta del tema. Es que en un solo esquema tú puedas tener todo el texto resumido. Esa es la idea. Ahora, esta información la puedes, utilizar y organizar en los diferentes esquemas o modelos de esquemas que tú puedas conocer, ¿no? Y va a depender mucho de la naturaleza del tema. Leer el texto y subrayar las ideas principales y secundarias es lo que debes realizar. Estudiar las relaciones de estas ideas entre sí, poner subtítulos a cada subconjunto de ideas. Busca la forma gráfica o tipo de esquema más adecuado. Un resumen. Un resumen viene a ser la extracción de un texto de todo aquello que nos interesa saber y queremos aprender. Se escribe lo subrayado y las palabras que falten para que el texto tenga un sentido. Eso es lo que sucede en el resumen. El resumen no es escribir necesariamente con tus propias palabras lo que has entendido, porque ahora vas a ver más adelante que eso tiene otro nombre, ¿no? Escribir lo que has entendido con tus propias palabras tiene un nombre. Un resumen es un poco más completo, porque en este caso tú vas a utilizar todas las ideas principales del texto que ya subrayaste con anticipación y le vas a dar el sentido, nada más a la hora de resumirlo. Y estas son algunas técnicas de memorización, ¿no? Está la técnica de la organización, la grabación, los acrósticos, el parafraseo. ¿Alguien sabe en la sala qué es el parafraseo? Ya, continuamos. Continuamos con la clase. Y esta es una frase inspiradora. Continúa estudiando. El cansancio es temporal, el cansancio pasa, la satisfacción es para siempre. Entonces, jóvenes, anímense a estudiar, a formar hábitos, anímense a ser mejores alumnos, mejores estudiantes. Al final, la gratificación no es solamente la alegría de papá, la alegría de mamá, el orgullo de papá ni de mamá. Al final, la satisfacción es